Rusia no está ganando la guerra, pero quiere que el mundo piense que sí, y está recurriendo a medidas cada vez más desesperadas para lograrlo. Hace apenas unos días, el Kremlin decidió escenificar una gran victoria en el campo de batalla, publicando imágenes fabricadas y difundiendo afirmaciones falsas sobre tropas rusas invadiendo una zona clave del territorio ucraniano. Solo había un pequeño problema. Ucrania también tenía imágenes para compartir, y de inmediato expuso las mentiras de Putin, desmintió las afirmaciones del Kremlin y humilló al ejército ruso, todo de un solo golpe. Esta historia muestra lo absurdo que resulta Rusia al intentar demostrar poder y convencer a su gente y al mundo de que va rumbo a la victoria. Todo comenzó el 22 de octubre, cuando el jefe instalado por Rusia en la región ocupada de Jersón, Vladimir Saldo, publicó unas imágenes en línea. El video, que tenía una pista musical dramática de fondo, consistía en una serie de clips, algunos filmados en tierra y otros en el agua o en el aire. Mostraban tropas rusas planeando tácticas, viajando en botes inflables, cruzando el agua y participando en tiroteos antes de que un soldado pusiera una bandera entre escombros. Según Saldo, todo esto sucedía en la isla Karentin, una pequeña tierra en el río Dnieper, al suroeste de Jersón. El gobernador regional hizo varias afirmaciones importantes, pintando el panorama de una gran victoria rusa en la zona. Dijo que las unidades de reconocimiento y aerotransportadas rusas habían cruzado el río con éxito, repelido los contraataques ucranianos y asegurado una posición. Ya minaban rutas de acceso y organizaban logística para mantener presencia en la isla, posiblemente preparándose para avanzar al norte hacia Jersón. Blogueros militares rusos celebraron en línea a los operadores de drones de la 31ª Brigada Tropas Aerotransportadas de Rusia, quienes supuestamente lograron la superioridad aérea en la zona. Las unidades de artillería del 18 o Ejército de Armas Combinadas recibieron elogios tras atacar objetivos ucranianos en la isla y puentes cercanos. Un bloguero militar también afirmó que los saboteadores rusos ya se estaban preparando para cazar a las fuerzas ucranianas restantes en la parte noreste de la isla. Las agencias estatales rusas, como TASS, difundieron informes sobre la supuesta última victoria del país. TASS informó que las fuerzas ucranianas fueron sorprendidas por un ataque ruso en la isla y los rusos tomaron rápidamente el control de instalaciones clave. Incluyeron una cita de un comandante de reconocimiento. La misión fue difícil: cruzar el agua bajo posible fuego y crear una cabeza de playa para avanzar después. El reconocimiento mostró que el enemigo no esperaba un ataque aquí. Nuestras tropas respondieron rápido y eficaz. Una vez que desembarcamos, tomamos inmediatamente el control de las instalaciones clave de la isla. Noticias incluyeron declaraciones del gobernador Saldo, quien proclamó con orgullo: la isla Karentin está controlada por el grupo ruso Dnieper, aunque aún hay enemigos ocultos en edificios residenciales e industriales. Saldo continuó afirmando que las fuerzas rusas estaban identificando y eliminando activamente a tropas y objetivos ucranianos en toda la isla, antes de afirmar que el mando militar actualmente está decidiendo qué papel asignar a la isla en la liberación de Jersón, según la situación. Entre las imágenes impactantes en línea y las declaraciones de los involucrados, la historia parece sacada de una película militar o videojuego, con las fuerzas rusas entrando en la zona, eliminando a cada enemigo a la vista y tomando el control rápidamente. Y al igual que en muchas películas y juegos, todo fue completamente inventado. No ocurrió, y Ucrania lo puede probar. Un día después de las afirmaciones de Saldo y el video editado, el 23 de octubre, una brigada ucraniana desmintió la historia. La 34ª Brigada Separada de Defensa Costera publicó un video geolocalizado donde sus tropas marchan libremente por la isla, desmintiendo por completo las afirmaciones del Kremlin de que la zona estaba bajo control ruso o que siquiera había enfrentamientos activos en curso. Miembros de la brigada dijeron que la zona y alrededores de Jersón están, en resumen, silenciosos, y compartieron este mensaje junto con su video en canales de Telegram de propaganda ocupante. Jersón ya fue capturada y se dice que la infantería rusa avanza por la orilla derecha. En las imágenes reales del microdistrito de la isla Isadova, reina el silencio, la tranquilidad y no hay oponentes. La 34ª Brigada Separada del Cuerpo de Infantería de Marina de Defensa Costera 30 mantienen sus posiciones firmemente y controlan de manera continua la costa del Dnieper. Antonivka, Sadova y Jersón están bajo vigilancia. Todo intento enemigo de acercarse al río es detenido de inmediato. El enemigo no tiene ninguna posibilidad de cruzar o merodear en la orilla derecha. Sus éxitos existen solo en Internet, no en la realidad. La 34ª Brigada mantiene Jersón. La costa está bajo nuestro control, estamos en posiciones y nos quedamos aquí. Ese día,
Vladislav Voloshin, portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, también compartió un video grabado en la isla Karentin. En el video, Voloshin canta y baila felizmente mientras refuta completamente la versión rusa de los hechos. La evidencia en video de Ucrania es irrefutable, y varias fuentes confiables pronto analizaron los datos disponibles y llegaron a la misma conclusión clara. Rusia había inventado la historia. Según el ISW, el Kremlin está tratando de mostrar falsamente a las fuerzas rusas. Rusia estableció una cabeza de puente en la orilla occidental del Oblast de Jersón e inició una nueva guerra cognitiva contra Ucrania y sus aliados. La evidencia muestra que las fuerzas rusas no han creado una cabeza de puente ni iniciado ofensiva en la orilla occidental del Oblast de Jersón. El instituto negó otras afirmaciones de blogueros militares rusos, como que las tropas rusas expulsaron a las fuerzas ucranianas de Sadova y realizaron sabotajes cerca de Antonivka, que se encuentran a poca distancia al este de la ciudad de Jersón. El ISW reiteró que no hay pruebas de estas afirmaciones. Tras ser descubiertos inventando historias sobre sus soldados, los medios rusos intentaron encubrirlo. Por ejemplo, TASS eliminó una noticia sobre las fuerzas rusas capturando la isla de Jersón. Después, el ISW investigó más a fondo y analizó posibles motivos de Rusia para usar falsedades y fabricaciones. Para empezar, es probable que Rusia esté llevando a cabo un esfuerzo de guerra cognitiva para presentar las operaciones limitadas de sabotaje y reconocimiento rusas en el distrito de Jersón como el inicio de una ofensiva rusa dedicada a cruzar el río Dnieper y recuperar la ciudad y el Oblast de Jersón. El Kremlin probablemente busca convencer a Occidente, la Unión Europea y Ucrania de que la victoria rusa es inevitable, para que Ucrania se someta a las demandas de Rusia de ceder territorio y que los aliados dejen de apoyar a Ucrania. El ISW sigue evaluando que este esfuerzo ruso de guerra cognitiva es incompatible con cualquier afirmación de que Rusia esté dispuesta a hacer concesiones territoriales en el sur de Ucrania. De esto podemos aprender tres grandes lecciones. Primero, como se dijo antes, es una clara señal de desesperación rusa. Un país que está ganando una guerra, tomando territorio y avanzando en el campo de batalla, debería tener más que suficientes historias reales e informes de éxito para compartir. No debería tener necesidad de inventar o exagerar afirmaciones sobre los movimientos de sus fuerzas en el terreno. El simple hecho de que Rusia tenga que inventar estas historias tan locas y fabricadas solo demuestra la posición increíblemente débil en la que se encuentra hoy en día. Nadie previó esto al iniciar la guerra. Analistas pensaban que Rusia solo enfrentaría algunos desafíos y resistencia de Ucrania. Nadie habría imaginado eso. Casi 4 años después, el Kremlin inventaría historias absurdas para aparentar más fuerza y éxito del que tiene. La mentira y la propaganda son armas favoritas de Vladimir Putin. Sin embargo, afirmar haber tomado una pequeña isla y tomarse el tiempo para montar un video para intentar probarlo es un nuevo nivel bajo, incluso para él. Esto nos lleva a la segunda gran lección. Según el ISW, el Kremlin hará lo necesario para convencer a países occidentales como Estados Unidos y la Unión Europea de que está ganando la guerra. Quiere crear y alimentar la narrativa de que su poderosa maquinaria de guerra avanza hacia la victoria, que sus fuerzas están capturando terreno valioso día tras día y que es cuestión de tiempo para que las defensas finales de Ucrania caigan y la bandera rusa ondee en Kiev. Eso no es cierto y hay muchas pruebas que lo demuestran. En casi 4 años, por ejemplo, Rusia ha ganado terreno, pero sus tropas están avanzando a un ritmo sorprendentemente lento en muchas regiones. La mayoría de los territorios clave, pueblos y ciudades siguen en manos de Ucrania, como Pokrovsk, en la región de Donetsk, y las pérdidas totales de Rusia son catastróficas, con más de 1 millón de soldados muertos o heridos, y cifras asombrosas de tanques, vehículos blindados, aviones, buques navales, radares y defensas aéreas dañados o completamente destruidos, según los datos actuales y la inteligencia de fuentes abiertas, así como el desarrollo de la guerra hasta ahora. Expertos dicen que Rusia requeriría años para controlar las 4 regiones. Rusia buscaba controlar Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Una conquista total de Ucrania tomaría décadas o incluso otro siglo. Esos son los hechos que el Kremlin no quiere que él ni el mundo escuchen. No puede cambiar la realidad, pero puede encubrirla con verdades a medias creadas por su imaginación. Eso es exactamente lo que hemos visto suceder aquí. Afortunadamente, Ucrania rebatió rápidamente los informes rusos con sus propias pruebas. No será la última vez que el Kremlin lo intente. Si Rusia difunde muchos informes falsos y exagerados, algunos podrían terminar teniendo efecto, y eso tiene el poder de influir en las opiniones y cambiar la forma en que las personas piensan sobre lo que está sucediendo en la guerra. Por eso es crucial que Ucrania y sus aliados
continúen denunciando y refutando la propaganda y mentiras de Rusia en cada oportunidad. No importa lo que Rusia diga, lo fundamental es la verdad. Rusia está tan lejos de la victoria hoy como hace 3 años y medio. No está logrando avances significativos, ni rompe las líneas defensivas de Ucrania, ni está en ascenso de ninguna forma. Eso es exactamente lo que Jack Keane, un general estadounidense retirado, argumentó en un artículo de opinión reciente para el New York Times, publicado el 24 de octubre, solo un par de días después de la última pieza de propaganda del Kremlin. Según Keane, presidente del Instituto para el Estudio de la Guerra, pese a casi 4 años de combate en Ucrania, Rusia pierde en todos los aspectos importantes. Sus tasas de bajas son colosales, sus condiciones económicas empeoran cada día, y sus avances territoriales son lentos y enormemente costosos. Keane señala que Vladimir Putin asegura la victoria en Ucrania y rechaza acuerdos de paz. Eso no le da el control total de la parte oriental del país, el Donbass. No lo creas, Rusia no está ganando esta guerra. Rusia no ha podido vencer a un rival más pequeño y pobre. Tras casi 4 años de campaña, su ejército rinde muy por debajo de lo esperado y las defensas de Ucrania han frenado el avance ruso. Rusia capturó el 0.6% de Ucrania este año, perdiendo 1,000 soldados diarios. El jefe del ISW destaca que Rusia no ha tomado la capital de Oblast desde marzo de 2022, que sus fuerzas están luchando por campos llenos de cráteres y pueblos abandonados, sufriendo pérdidas extravagantes e insostenibles en el camino. Agrega que la única razón por la que Rusia aún puede seguir luchando en este punto es gracias al pequeño número de aliados que todavía le quedan, nombrando en particular a China, Corea del Norte e Irán. Keane pide a los estadounidenses no creer las mentiras de Putin y presenta una lista de hechos y cifras que muestran la realidad de la guerra. Él señala cómo los drones ucranianos han hecho que Rusia casi pierda la esperanza de usar tanques y vehículos mecanizados en esta etapa de la guerra. Ahora las tropas rusas suelen marchar a pie en pequeños grupos de 3 a 5 soldados o viajan en vehículos civiles como jeeps y motocicletas. Como dice Keane, muchos de estos soldados mueren en grandes cantidades, por solo pequeñas porciones de terreno y sin blindaje que los respalde. Las tropas rusas seguirán siendo heridas o asesinadas. Sin mucha esperanza de tomar gran territorio, deben avanzar a centros logísticos y ubicaciones estratégicas. Keane indica que, según el ISW, Rusia ganó solo 1,420 kilómetros cuadrados, 550 millas cuadradas, desde el 1 de julio, lo que equivale a unas 135 millas cuadradas, o poco más de 5 millas 2 por día. Eso está muy por debajo de las expectativas para una fuerza y del tamaño de Rusia. Y cualquier ejército mecanizado moderno que se enfrente a una fuerza mucho más pequeña debería estar ganando terreno en cantidades significativamente mayores. Como mencioné antes, si Rusia sigue tomando territorio a este ritmo tan lento, pasarán años antes de que siquiera pueda capturar completamente la región del Donbass, y mucho menos otras partes de Ucrania. Y el precio que Rusia está pagando por sus avances es asombroso. Como dice Keane, las fuerzas rusas promediaron aproximadamente 71 bajas por kilómetro cuadrado ganado en mayo de 2025, 70 bajas por kilómetro cuadrado en junio de 2025, 75 bajas por kilómetro cuadrado en julio de 2025 y 68 bajas por kilómetro cuadrado en agosto. Estos números son horribles. Sin duda, horrible describe bien la tasa de bajas del Kremlin. El hecho de que los comandantes del país estén tan dispuestos a seguir enviando a sus tropas a la línea de fuego también demuestra lo poco que valoran la vida humana. La muerte y las heridas son inevitables en la guerra, pero muchas fuerzas militares intentan limitar sus bajas. Rusia, sin embargo, parece no tener absolutamente ningún respeto por quienes se enlistan en su ejército. Cada soldado es visto solo como carne, enviado a morir y reemplazado por otro la siguiente semana. Keane resalta que el mayor logro de Rusia en 2025 fue recuperar la región de Kursk, que había sido parcialmente tomada por Ucrania en 2024. Incluso entonces, Rusia tuvo que depender de ayuda externa, llamando a 10,000 soldados norcoreanos para apoyar y hacer retroceder a los invasores ucranianos. Keane considera esta acción una vergüenza para Rusia. Finalmente, el exgeneral de 4 estrellas aborda el mayor problema actual de Rusia, su colapso económico. Keane cree que al Kremlin le será difícil reclutar suficientes tropas para compensar sus grandes pérdidas. Hasta ahora, Putin ha podido sostener esta guerra gracias al reclutamiento a gran escala con incentivos financieros. El sistema muestra señales de desmoronamiento. Filtrado, documentos del gobierno ruso señalan que el país ha tenido un promedio de 35,000 bajas mensuales
de enero a septiembre de 2025. Sin embargo, reduce los bonos de firma para nuevos reclutas militares. Rusia podría verse obligada a movilizar reservistas, medida impopular que aumentaría la disidencia interna y amenazaría el liderazgo de Putin. Es posible que Putin esté pensando en la movilización, especialmente porque Rusia anunció recientemente una nueva enmienda a la ley de reclutamiento, según la cual los aproximadamente 2 millones de reservistas militares del país ahora pueden ser llamados para defender la infraestructura rusa de los ataques ucranianos. Algunos analistas, incluidos los del ISOBB, creen que este podría ser el primer paso en un plan más grande para movilizar a cientos de miles, si no es que a millones, de soldados adicionales en servicio activo para enviarlos a Ucrania. Dado el hecho de que Rusia está en graves dificultades económicas, la movilización puede ser la única opción que le queda, ya que el país inevitablemente va a tener problemas para encontrar los fondos necesarios para seguir pagando enormes bonos de firma, salarios de soldados y compensaciones a las familias de quienes mueren en el frente. Según King, la liquidez del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia bajó a $50.000 millones en octubre de 2025, una caída de más del 55% respecto a los $113.000 millones previos a la guerra. El país ahora también enfrenta una inflación extremadamente alta y tasas de interés por las nubes, junto con efectos cada vez más dramáticos de una crisis de combustible potencialmente fatal, con una escasez de gasolina estimada entre el 13 y el 20% de la demanda, gracias a los ataques efectivos con drones de Ucrania contra refinerías y otras infraestructuras de combustible en Rusia y territorios ocupados. El hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya impuesto recientemente sanciones más severas a las compañías petroleras rusas solo ha empeorado la situación para Putin y sus compañeros del Kremlin. Eso puede explicar por qué Rusia está recurriendo a tácticas tan drásticas y ridículas, falsificando victorias en el campo de batalla para hacerle creer a su propia población y al mundo en general que todo está bien y que aún va rumbo a una victoria gloriosa. Como dice King, el Kremlin busca difundir sus mentiras en línea globalmente. Inunda las redes sociales con bots y comentaristas pagados para impulsar una narrativa falsa. Exageran pequeños avances en el campo de batalla como grandes victorias para manipularnos. Pero el mundo ya despierta. Incluso en Rusia, cada vez más personas están abriendo los ojos, viendo a través de las mentiras y dándose cuenta de que esta guerra fue el mayor error que su gobierno haya cometido. Las tácticas del Kremlin fallan en el campo de batalla y fuera de él. No importa cuántas mentiras cree y difunda, nunca será suficiente para ocultar o cancelar la verdad de lo que realmente está sucediendo en esta guerra. En la guerra en Ucrania, la batalla por Donetsk ha sido una guerra de desgaste que ha durado meses. Cada enfrentamiento en la batalla cuesta decenas de vidas en ambos bandos, pero ninguno logró obtener ventaja. Pero algo ha cambiado. Las fuerzas ucranianas han dejado de simplemente mantener la línea o ceder lentamente partes de ella a las fuerzas rusas. En cambio, están cruzando la línea y recuperando su país pueblo por pueblo. Así, Ucrania supera defensas rusas y cambia el impulso a su favor. Informes recientes confirman que Ucrania liberó varias aldeas en el corredor estratégico de Pokrovsk-Dobropilia, causando grandes pérdidas a las fuerzas rusas. Esto no es solo recuperar unas cuantas aldeas. La estrategia actual de Ucrania se trata de obtener la ventaja en un momento crucial, cuando toda la trayectoria de la guerra y posiblemente los términos de cualquier acuerdo de paz están en juego. Durante la liberación de Suketska, la 82ª Brigada de Asalto Aéreo de Ucrania se enfrentó a una pequeña fuerza rusa que patrullaba la zona. El saldo fue 44 soldados rusos muertos, 8 heridos y 9 rendidos. El mando ucraniano calificó la operación de relámpago rápida e implacable, un fuerte contraste con el avance ruso, que en meses solo ha ganado territorio del tamaño de campos de fútbol. Suketska no es una victoria única. En octubre, las fuerzas ucranianas liberaron otra aldea a 20 millas al norte de Pokrovsk. Tras el avance de 7 millas de Rusia en agosto, Ucrania recuperó 9 aldeas y despejó otras 9 de grupos de sabotaje rusos. Cada aldea recuperada es clave para la defensa de Ucrania, ampliando su alcance y negando a Rusia zonas estratégicas para futuros ataques. Pero la magnitud de la resistencia de Ucrania se vuelve realmente evidente cuando se observa el panorama operativo más amplio. Hasta el 26 de octubre, las fuerzas ucranianas liberaron 72 millas cuadradas y despejaron otras 94 del sector de Pokrovsk de presencia rusa. En perspectiva, hablamos de liberar un área similar a Washington, Distrito de Columbia, en 10 días. Durante todo eso, el costo humano para las fuerzas rusas ha sido devastador. En esos 10 días, el ejército ucraniano reporta haber eliminado a 1.700
56 enemigos, incluyendo bajas, heridos y capturados, y destruidos 75 equipos militares. Al ampliar la vista a los 2 meses desde que Ucrania estabilizó el sector el 21 de agosto, vemos cifras realmente asombrosas. Se reportan más de 15.700 bajas de personal ruso y la destrucción de 1.364 piezas de armamento y equipo. Eso supera lo que tienen algunos ejércitos nacionales. Las fuerzas ucranianas destruyeron 36 tanques rusos, 121 vehículos blindados, 162 sistemas de artillería, 5 lanzacohetes múltiples, 447 vehículos, 592 motocicletas y cuatrimotos y un vehículo especial. El último punto aquí es notable, ya que las motocicletas y cuatrimotos forman parte del intento desesperado de Rusia de usar vehículos civiles baratos para la movilidad de la infantería, debido a que el transporte blindado se ha vuelto demasiado costoso o ineficaz. En una guerra dominada por sistemas no tripulados, las fuerzas ucranianas han derribado 4.689 drones rusos en este sector. Algunas pérdidas de equipo son difíciles de recuperar para Rusia, como los tanques. Aunque los informes varían, algunos analistas estiman que Rusia produce entre 300 y 400 tanques al año. Esas cifras incluyen la producción de tanques nuevos y la renovación de tanques más antiguos. Así que cuando destruyes 36 tanques en 2 meses en un solo sector, y Rusia está produciendo y renovando aproximadamente 34 al mes, esas pérdidas se vuelven estratégicamente significativas. En Pokrovsk, la situación sigue siendo disputada, pero se estabiliza, ya que el 25 de octubre casi el 30% de los 181 enfrentamientos del frente ocurrieron cerca de la ciudad. Aunque las fuerzas rusas han desplegado unos 200 soldados en la ciudad, están casi atrapados en un entorno urbano letal. Los combates con armas ligeras y las intensas operaciones con drones continúan, pero las acciones de contrasabotaje ucranianas están frustrando sistemáticamente los intentos rusos de avanzar más o establecer posiciones fortificadas. Cuando las fuerzas rusas intentan avanzar o consolidarse, los drones e infantería ucranianos los detectan y eliminan. En los últimos días, las fuerzas rusas también han incrementado desesperadamente el uso de vehículos blindados en operaciones de asalto. Un cambio notable respecto a las tácticas centradas en la infantería que han resultado tan costosas. Pero el cambio está dando resultados igualmente desastrosos. Del 20 al 25 de octubre, fuerzas rusas realizaron 41 asaltos con vehículos blindados en toda la línea del frente. En el sector de Pokrovsk, específicamente, solo el 25 de octubre las fuerzas ucranianas destruyeron un vehículo blindado de combate y 2 motocicletas en el área de Pakrovsk, además de otro vehículo blindado de combate en el cercano sector de Balahan. Según algunos recuentos, casi todos los vehículos que Rusia utilizó en esos asaltos fueron destruidos. Para entender completamente por qué estos recientes avances ucranianos son tan significativos, volvamos a alejarnos y veamos el panorama estratégico. Pokrovsk y Dobropilia son pilares clave de la defensa de Donetsk, y su destino podría definir quién controla la región por décadas. Moscú ha dejado claro que busca ocupar toda la región de Donetsk como uno de sus principales objetivos de guerra. Esto no solo es controlar el territorio, sino entender por qué se hace. La capacidad de extraer recursos y personas para los objetivos a largo plazo de Rusia. Si Rusia logra el control total de Donetsk, podría afirmar que cumplió su objetivo de liberar el Donbass y su población ruso parlante. La mayoría ahí se identifica como ucraniana por cultura y nacionalidad. Le daría a Putin una victoria narrativa que necesita desesperadamente, tanto a nivel nacional como internacional, alimentando aún más su propaganda interna. También existe una dimensión militar práctica. Aunque muy dañada, la infraestructura industrial de Donetsk aún tiene valor económico. La ocupación total permitiría a Rusia tener fronteras defendibles según los límites administrativos que reclama por anexión ilegal. Para Moscú, Donetsk es clave para consolidar sus logros y crear un conflicto congelado según sus términos. Y Pokrovsk es central en esta meta. Analistas occidentales ven a Pokrovsk como entrada a las zonas más fortificadas que Ucrania aún controla en Donetsk. Ubicada en la intersección de varias autopistas de suministro, Pokrovsk también alberga un centro ferroviario de importancia regional, que puede abastecer a todo el Donbass desde el lado ucraniano. Pero aún peor, esto también significa que las líneas de suministro pueden ir en la otra dirección. Si las fuerzas rusas controlan Pokrovsk, podrán limpiar más fácilmente el resto de Donetsk. Esto podría permitir avances hacia Dnipro y Zaporilla, abriendo la posibilidad de quitarle a Ucrania el control del sureste. Por eso Rusia ha atacado con todo Pokrovsk. Aunque la línea del frente en Ucrania supera las 600 millas, casi la mitad de los ataques recientes, ocurrieron en Pokrovsk y Kurakova.
Un análisis anterior de los mapas militares proporcionados por Deep State en agosto sugería que Rusia tenía la intención de sitiar Pokrovsk, rodeándolo por 3 lados, norte, sur y este. Los intentos constantes de sabotaje e infiltración son otra forma en que Rusia busca ganar terreno en la ciudad, mientras que las recientes liberaciones de aldeas van directamente en contra de esa táctica. Cambiemos el enfoque y veamos por qué Pokrovsk y Dobropilia son vitales para las defensas ucranianas. Se podría decir que estas ciudades son multiplicadores de fuerza que extienden el alcance operativo de Ucrania en toda la región. Dobropilia, a 13 millas al norte de Pokrovsk, es un ancla clave de la defensa ucraniana en el norte. El control continuo de Dobropilia permite a las fuerzas ucranianas mantener la cobertura de artillería y drones sobre las carreteras y líneas ferroviarias, clave que Rusia necesita mantener. Sin Dobropilia, Ucrania pierde capacidad para amenazar la logística y refuerzos rusos, dejando a Pokrovsk como una fortaleza aislada vulnerable al asedio. Pero es más que geografía. Pokrovsk, Dobropilia, juntas crean una zona defensiva de apoyo mutuo. La artillería posicionada en Dobropilia puede cubrir los accesos a Pokrovsk, mientras que las fuerzas en Pokrovsk pueden proporcionar apoyo de fuego a Dobropilia. Esto genera campos de fuego superpuestos, volviendo cualquier avance ruso mucho más costoso. Y la estación de tren en Pokrovsk es especialmente crucial. Permite trasladar rápido tropas, municiones, combustible, equipo pesado y suministros médicos en gran parte de Donbass. Si Ucrania pierde el centro ferroviario de Pokrovsk, su capacidad defensiva en Donetsk se reducirá drásticamente. Los suministros que antes llegaban en horas por tren, ahora tardan días en camión por carreteras atacadas por artillería y drones rusos. Mientras Ucrania controle Pokrovsk y Dobropilia, podrá proyectar fuerza en todo Donetsk. Mientras tanto, las operaciones con drones pueden llegar más profundo en territorio controlado por Rusia, y la artillería puede interceptar las líneas de suministro rusas. Los sistemas de guerra electrónica pueden interrumpir comunicaciones rusas en un frente más amplio. Así, Pokrovsk y Dobropilia efectivamente extienden la burbuja defensiva de Ucrania para cubrir toda la región, haciendo imposible cualquier consolidación del control ruso. Al mismo tiempo, perder uno podría significar perder otro en rápida sucesión, y el resto de la región seguiría el mismo camino. Esta es la razón por la que Rusia ha estado dispuesta a sacrificar cantidades catastróficas de tropas para capturar Pokrovsk, y por la que Ucrania ha estado igualmente decidida a mantenerlo a toda costa. Por eso los reportes de que los rusos se acercan a Pokrovsk son tan devastadores. En cuanto a la retórica que rodea la defensa ucraniana, muestra que Ucrania está cada vez más desesperada por no mostrar ninguna debilidad en absoluto. A la vez, muestra la importancia de cada aldea en la zona. Cada victoria obliga a las tropas rusas a cambiar de táctica y retroceder, aliviando la presión sobre las fuerzas armadas de Ucrania. La reciente liberación de Suketska-Kucherovia, así como de otras aldeas, también representa la capacidad de Ucrania para aprovechar el fracaso de Rusia en el verano. Cada aldea recuperada es territorio que Rusia perdió tras haber pagado un alto precio para capturarlo por la ofensiva de Moscú. Culmina sin lograr sus objetivos. Rusia presionó y avanzó demasiado con fuerzas insuficientes, y ahora ve cómo sus logros se desvanecen ante la presión ucraniana. Esto es especialmente devastador para Rusia por el momento. Estas pérdidas llegan en un momento en que Moscú necesita desesperadamente mostrar avances, no retrocesos. La ofensiva de verano se suponía que sería decisiva. En cambio, fue otro fracaso ruso que Ucrania usa ahora como impulso para sus operaciones. Esto se refleja en la geopolítica que rodea el control o la falta de control del Donbass. El apoyo a Ucrania para aprovechar ese impulso es su avance más reciente. Drones. La producción de drones ucranianos ha aumentado un 900% en el último año. La producción mensual ha pasado de 20.000 drones en el verano de 2024 a 20.000 actualmente. No se trata solo de los mismos drones vista en primera persona de 2023. Ucrania fabrica sistemas más sofisticados, como drones controlados por fibra óptica, inmunes a la guerra electrónica rusa, sistemas con inteligencia artificial autónomos y drones de ataque de largo alcance que pueden atacar dentro de Rusia. Pero lo más importante es que Ucrania está produciendo activamente la mayoría de los drones que se han convertido en el sistema de armas definitorio de la guerra. Al dejar los suministros occidentales de drones, Ucrania logró cierta independencia y mantiene sus capacidades defensivas. Así, permiten que la OTAN suministre sistemas que dependen de ventajas técnicas de los complejos militar-industriales occidentales, como tanques, artillería, aviones y misiles. Para apoyar este auge de producción y al mismo tiempo mantenerse fuera del alcance de los ataques rusos, Ucrania ha estado estableciendo asociaciones de manufactura con países de la OTAN. Rumania, por ejemplo,
ha anunciado planes para producir conjuntamente drones defensivos con Ucrania para que sean utilizados tanto por ambos países como por otros aliados de la OTAN. Dinamarca propuso que los fabricantes ucranianos compartan su producción con Dinamarca, en vez de limitarla solo a su país. Al mismo tiempo, Dinamarca ha sugerido que Ucrania podría vender algunos de sus drones y diseños más avanzados a la OTAN, lo que ayudaría a impulsar su economía y le permitiría recibir equipo de la OTAN en un intercambio equitativo, en lugar de recibirlos como donaciones o como parte de un préstamo. Esta independencia refuerza la posición de Ucrania en negociaciones, mostrando sostenibilidad y permitiendo que Kiev siga luchando pese a presiones externas. Ahora, veamos el lado ruso de la ecuación, porque el panorama es cada vez más sombrío. Moscú enfrenta un conjunto interconectado de crisis en cuanto a mano de obra, economía y moral que son fundamentalmente insostenibles. Empecemos por los soldados o su ausencia. En septiembre, Putin ordenó la mayor conscripción rusa en 9 años, reclutando a 135.000 hombres de 18 a 30 años. Esto ocurre tras un reclutamiento de primavera de 160.000, el mayor desde otoño de 2011. Rusia implementará conscripción anual desde 2026, reemplazando el sistema estacional actual. Pero estos números reflejan desesperación, no fortaleza. Aunque reclutó a cientos de miles, Rusia aún enfrenta una grave escasez de personal. En el frente, Rusia realmente no necesita más soldados, ya que tiene prácticamente 1 millón de ellos para lanzar contra Ucrania en cualquier momento. A Rusia le faltan soldados dedicados que no deserten o mueran en el primer asalto. Según algunos cálculos, se espera que aproximadamente 70.000 soldados rusos deserten del ejército en 2025, lo que representa una 10ª parte de la fuerza comprometida en Ucrania. El 41 Ejército, por ejemplo, registró cerca de 8.000 desertores, lo que se estima que es aproximadamente el 50% del tamaño original de la tropa. Rusia ha intentado mejorar el reclutamiento con incentivos financieros cada vez más desesperados. En 2024, los soldados de Moscú pueden ganar hasta 71 millones de rublos en su primer año, con un bono de 19 millones y otros beneficios. Unos $82.000 al tipo de cambio de ese momento, casi el 70% del ingreso oficial declarado del presidente Putin. En regiones remotas, los pagos mensuales superan 24 veces el salario promedio ruso y los bonos de firma alcanzan 22 veces el salario mínimo mensual. Más de 50 regiones subieron pagos por contratos militares. El rápido aumento de estos bonos demuestra la grave falta de tropas, pues no serían necesarios si hubiera suficientes reclutas entusiastas. Pero estos salarios más altos enfrentan amenazas presupuestarias. El presupuesto preliminar de Rusia para 2026 muestra que el gasto en defensa bajará de 13.5 billones de rublos, es decir, 161.000 millones de dólares a 13 billones de rublos, o 157.000 millones de dólares, la primera disminución desde que comenzó la guerra. La caída empeora por la inflación rusa, ahora en 8%, menor al 10% de marzo. Sin embargo, estas cifras de inflación están distorsionadas y no reflejan la realidad económica. Esto se demuestra porque Putin planea más medidas fiscales para 2026. Esto sugiere que está quitando más dinero del presupuesto del ejército, el cual es para los soldados listos para luchar. Quienes ya cumplieron su servicio reciben la peor parte. Rusia reduce la compensación a soldados heridos y sus familias para ahorrar. Los pagos a las familias de los soldados fallecidos, así como los pagos a los soldados heridos y sus familias, caerán de 78.000 millones de rublos en 2025 a 58.000 millones de rublos. La financiación para el Fondo Defensores de la Patria, que apoya a los veteranos, se reducirá a más de la mitad, de 347.000 millones de rublos a 139.000 millones de rublos o 172 millones de dólares. Reflexiona. Rusia paga a más hombres para luchar, pero reduce los pagos a quienes ya pelearon, murieron o resultaron heridos. Esta contradicción económica debilitará la moral y el reclutamiento. Esto genera una vulnerabilidad que Ucrania puede aprovechar. Mientras Rusia lucha con la aritmética económica de sostener su ejército, el impulso de Ucrania podría obligar a Moscú a tomar decisiones cada vez más difíciles entre mantener los niveles de fuerza y la estabilidad económica. Pero los temas económicos e industriales no se comparan con la geopolítica, lo cual se demuestra con el espectacular colapso de las conversaciones de paz planeadas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Hace apenas 4 días, la Casa Blanca anunció que no habría planes para que el presidente Trump se reuniera con el presidente Putin en el futuro inmediato. Esto afecta gravemente la estrategia de Putin.
Tras la llamada del 16 de octubre entre Trump y Putin, Trump anunció que se reunirían en Budapest para tratar el fin de la guerra. Moscú claramente vio esto como una oportunidad para asegurar condiciones favorables. Un alto al fuego en las líneas actuales permitiría a Rusia consolidar el control del territorio ocupado y presentarse como la parte razonable que busca la paz. Pero las conversaciones colapsaron casi de inmediato después de que el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mantuvieran discusiones preliminares. Lavrov afirmó que Rusia rechaza un alto al fuego inmediato y mantiene demandas como más territorio, no alineación y garantías más amplias. La respuesta de Trump fue clara: no quiero una reunión desperdiciada ni perder el tiempo, así que veré qué pasa. Esto marca un cambio importante frente a la retórica previa de Trump, que presionaba a Ucrania para hacer concesiones territoriales. Putin pudo haber exagerado su jugada. Al no ceder en sus demandas territoriales y mantener una postura maximalista en la guerra, Putin hizo pensar a Trump o a sus asesores que Moscú no busca negociaciones serias. Los líderes europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky emitieron una declaración conjunta señalando que las tácticas dilatorias de Rusia han demostrado una y otra vez que Ucrania es la única parte realmente interesada en la paz. Esto es crucial para Ucrania. Todo el enfoque de Putin se ha basado en la suposición de que puede esperar a que el apoyo de Occidente a Ucrania se agote, lograr un acuerdo favorable con Trump y asegurar ganancias. El fracaso de la cumbre de Budapest indica que la estrategia no funciona. Cada día sin avances diplomáticos rusos es una oportunidad para que Ucrania fortalezca su posición militar y política. Todo esto proviene del hecho de que las únicas sugerencias reales de Trump, hasta ahora, más allá del acuerdo de minerales, han sido congelar la guerra en las líneas de batalla actuales como punto de partida para las negociaciones. Ucrania no puede aceptar estos términos por la situación actual de la guerra. Un congelamiento a lo largo de las líneas actuales dejaría aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo gran parte de Donetsk, bajo ocupación rusa. Recompensaría la agresión rusa, daría tiempo a Moscú para consolidar el control, reconstruir su poder militar y crearía un conflicto congelado que podría reactivarse en cualquier momento. Rusia siente que está lista para otro avance. Los líderes europeos, junto con Zelensky, rechazaron esta postura y emitieron una declaración conjunta enfatizando que siguen comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza. Pero el hecho de que Trump esté proponiendo este marco en absoluto representa una amenaza estratégica para los objetivos ucranianos. Por eso Ucrania presiona ahora, aunque se acerca el invierno. Cada milla recuperada y cada unidad rusa debilitada cambian el futuro de cualquier negociación. Si Trump eventualmente logra negociar conversaciones que congelen las líneas, Ucrania quiere que esas líneas estén lo más al este posible. Hay un cálculo estratégico más profundo en juego. Al demostrar capacidad militar continua y mostrar que no solo pueden mantener territorio, sino también recuperarlo activamente, Ucrania le está señalando a Trump y a otros líderes occidentales que un congelamiento no es necesario ni inevitable. Mientras Ucrania muestre avance, será más difícil justificar presionar a Kiev para aceptar pérdidas territoriales. Zelensky afirmó que Putin recurrió a la diplomacia y contactó a Trump cuando Estados Unidos consideró aumentar el apoyo militar a Ucrania. Luego pospuso las conversaciones. Al no concretarse, esto impulsa la estrategia ucraniana. Mantener la presión militar para crear poder de negociación, no permitir que Rusia se consolide, no darle a Moscú el espacio para reconstruirse, seguir presionando, seguir degradando las capacidades rusas, seguir imponiendo costos que hagan la guerra insostenible para el Kremlin. Pero los vientos políticos pueden cambiar rápido, y Ucrania lo sabe. Al demostrar el uso efectivo de las capacidades existentes para lograr resultados en el campo de batalla, Ucrania justifica la necesidad de seguir recibiendo apoyo. Y mientras más pueda demostrar Ucrania que no solo está sobreviviendo, sino que está revirtiendo activamente los avances rusos, será más fácil asegurar las armas, municiones y recursos financieros necesarios para ir más lejos y más a fondo. Los pueblos cerca de Pokrovsky no figuran en titulares como las grandes ofensivas, pero muestran un cambio en cómo se libra la guerra ahora y en el futuro cercano. Rusia esperaba que Occidente dejara de apoyar y que Ucrania colapsara, creyendo que el tiempo les favorecía. Pero la guerra de desgaste afecta a ambos lados y en términos inesperados. Cada mes de guerra permite a Ucrania aumentar su producción interna y a la vez deteriora la economía rusa por las sanciones. Y las bajas se acumulan más allá de lo razonable para recuperarse. Si Moscú no puede mantener las aldeas que capturó a un costo tan horrible, no tiene ninguna posibilidad de atravesar todo Donetsk o Ucrania en su totalidad. Por supuesto, la guerra no ha terminado, ya que Rusia todavía controla una parte significativa del territorio ucraniano.
Moscú aún cuenta con recursos y puede mantener operaciones y generar noticias sobre un continuo crecimiento industrial. Pero la trayectoria es cada vez más problemática para el Kremlin, ya que cada victoria ucraniana y la recuperación de su territorio es solo una señal más para Occidente de que vale la pena aumentar la presión económica y geopolítica. La Unidad de Operaciones Especiales Fantasma de Ucrania está formada por algunos de los combatientes más efectivos del mundo. Han realizado muchos ataques exitosos durante la guerra, apareciendo varias veces en los titulares, después de eliminar radares rusos, aeronaves y otros recursos con sus drones tácticos de alta precisión. Ahora, esta fuerza imparable ha llevado a cabo otro ataque brutal, rompiendo el escudo de Rusia sobre Crimea y dejando grandes partes del territorio completamente expuestas a ataques adicionales. El 26 de octubre, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, informó sobre un reciente ataque de los fantasmas contra 3 sistemas de radar rusos en Crimea. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania detalló el ataque y su impacto en Telegram. Los fantasmas de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania están a la caza. 3 radares y una lancha de desembarco moscovita fueron alcanzados en Crimea, eludiendo misiles de la defensa aérea enemiga. Drones de la Unidad Especial de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Los fantasmas continuaron destruyendo el valioso equipo de radar de los ocupantes en la península de Crimea. Esta vez, los siguientes fueron atacados por los exploradores: Radar 96 L6 del sistema de misiles antiaéreos, S-400, Triumph Radar, P-18, Radar, Terek 55, Z-86, U-Nevo-U y la lancha de desembarco BK-16. Como suele hacerlo, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania también subió un video del asalto aéreo. El metraje, captado desde los drones, muestra a cada uno viajando rápido y evadiendo misiles de defensa aérea varias veces, antes de enfocarse y desatar destrucción sobre sus objetivos previstos. El informe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania no entra en más detalles sobre si los 4 objetivos fueron destruidos por completo o simplemente dañados. De cualquier modo, esto es un gran éxito. Aunque los radares solo estén dañados, requerirán tiempo, dinero y recursos para volver a funcionar totalmente. No son radares rudimentarios, sino de las mejores tecnologías de Rusia. El radar 96 L6 es parte clave del sistema de defensa aérea S-400 de Rusia, esencial para enfrentar misiles ucranianos. Diseñado para la detección a todas las altitudes, este radar es capaz de identificar y rastrear una amplia gama de amenazas aéreas, incluyendo misiles balísticos que viajan a velocidades supersónicas. Presume detección de hasta 187 millas, cobertura de 360 grados y rastreo simultáneo de 100 objetivos. Algunos informes han llamado a este radar la contramedida perfecta para el sistema High Mobility Artillery Rocket System, suministrado por Estados Unidos a Ucrania. No se sabe el costo exacto del radar, pero un sistema S-400 suele valer unos $500 millones. Sin su radar, la efectividad del sistema se ve gravemente reducida, dejando a los rusos con un montón de metal de $500 millones. Tienen menos posibilidades de identificar o interceptar cualquier objetivo enemigo entrante. El Nevo-U-2 es uno de los radares más sofisticados en el arsenal de Rusia. Diseñado para operar a altas frecuencias, detecta objetivos aéreos a distintas velocidades y altitudes a larga distancia. En resumen, puede ofrecer una imagen muy clara y completa de una amenaza aérea entrante desde cientos de millas de distancia, con un alcance máximo efectivo de 373 millas. Se dice que cada sistema tiene un valor aproximado de $100 millones. Desde la perspectiva de Rusia, el Nevo-U es invaluable para detectar misiles ucranianos o enjambres de drones que los amenacen, dándoles suficiente advertencia temprana y tiempo para preparar sus defensas. El radar P-18, Terek, por su parte, es un sistema más simple y antiguo, que se remonta a los días de la Unión Soviética. Fue el sucesor del sistema de radar P-12 anterior y entró en servicio en 1970. Aunque no es tan avanzado ni valioso como los demás, sigue siendo un sistema de alerta temprana, confiable y útil para Rusia, con alcance de 155 millas. Además, con tantos de sus radares más modernos y costosos destruidos en ataques similares en el pasado, Rusia necesita tantos de estos sistemas más antiguos como pueda conseguir. Porque los radares son, en efecto, escudos. Aunque no tienen ninguna capacidad ofensiva propia, son absolutamente fundamentales desde el punto de vista defensivo. Vigilan grandes extensiones de tierra,
escaneando su entorno en todas direcciones. Recopilan inteligencia para que las armas más ofensivas del ejército, como defensa aérea y misiles interceptores, eliminen amenazas entrantes fácilmente. Sin radares, las defensas aéreas no tienen valor. Y esa es una de las razones clave por las que Fantasma de Ucrania y otros equipos de operadores de drones han convertido a los radares rusos en algunos de los objetivos de mayor prioridad en los últimos tiempos. De hecho, solo un par de días antes de este impresionante ataque, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania también reportó otro asalto aéreo contra radares rusos, realizado entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de octubre. Esta operación involucró objetivos repartidos en 3 territorios ocupados: Zaporilla, Jersón y Crimea. Como siempre, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dio un informe detallado de lo ocurrido y los activos atacados en su canal oficial de Telegram. Destruyeron 2 radares enemigos, Nevo y Sambuk. Video exclusivo de las Fuerzas Especiales de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Otro gran botín. El 23 y 24 de octubre de 2025, los maestros del Departamento de Operaciones Activas de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania descubrieron y destruyeron 3 costosos sistemas de defensa aérea del Ejército de Ocupación ruso. Dispositivo de disparo autopropulsado del sistema Buk M3. 2 radares 1L-119, Nevo SBU sistemas de defensa aérea de los moscovitas fueron eliminados en los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Zaporilla, Jersón y la República Autónoma de Crimea. Ahora, como parte de la misma familia de radares Nevo que el Nevo U y el Nevo M, el Nevo SBU fue introducido en 2001, opera en frecuencias muy altas, con alcance de cientos de millas y capacidad para localizar aeronaves enemigas u otros objetos voladores con mínimo margen de error. Puede emparejarse con los sistemas de defensa aérea S-300 y S-400, brindando inteligencia para identificar y adquirir objetivos de forma precisa. Cabe señalar, sin embargo, que la Agencia de Noticias de Defensa de Ucrania, Militani, informó que los radares en cuestión eran en realidad unidades Niobi SUV y no NEBOO SUVU. El Niobi SV es un radar tridimensional incorporado en la defensa aérea rusa desde 2016 o Miawaino. Es capaz de detectar e identificar tanto objetos aerodinámicos como balísticos, y presume una distancia máxima de operación de hasta 310 millas, y la capacidad de detectar amenazas a altitudes de hasta 40 millas. De cualquier manera, ya sea que estos fueran radares NEBOSBU o Niobi SB, ambos son valiosos y vitales. Al proporcionar alerta temprana, Rusia puede contrarrestar e interceptar drones, misiles y otros ataques de Ucrania. Ambos son considerados objetivos de alta prioridad y alto valor, y eliminar 2 radares es un buen día para Ucrania, sin importar qué es. Una vez más, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania también adjuntó evidencia en video del ataque, capturada desde el punto de vista de los drones mientras se dirigían hacia sus objetivos, lo que también incluía un lanzador de misiles tierra-aire de alcance medio Buk M3. El Buk M3 es la versión más reciente de una larga serie de sistemas de defensa aérea. Y aunque los modelos anteriores del Buk se remontan a la época soviética, el M3 es mucho más moderno, equipado con componentes electrónicos avanzados y presume de capacidades impresionantes. Es capaz de derribar objetivos que viajan a velocidades máximas de 3.000 metros por segundo o 6.700 millas por hora, lo que es casi 9 veces la velocidad del sonido. Ofrece buen alcance, precisión y confiabilidad, derribando objetivos la mayoría de las veces. Además es muy móvil y puede atacar amenazas aéreas, terrestres y marítimas. Cada sistema vale unos $45 millones. Aunque el ataque quizás solo dañó el sistema y no lo destruyó, dejó al Kremlin más débil y con otra costosa reparación. Días antes, Ucrania celebró otro ataque exitoso contra un sistema de radar ruso en Crimea. El 20 de octubre, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informó sobre la destrucción de un radar ruso Boldai, que había estado estacionado en el aeródromo de Sankoy, en la parte norte de la península de Crimea. El informe de la Agencia de Inteligencia indica que una unidad del Departamento de Operaciones Activas usó drones para ubicar y atacar la instalación rusa, camuflada por el enemigo. El radar es otro modelo moderno y costoso, valuado en unos $5 millones cada uno. Emplea un radar de 3 coordenadas en banda X, canal de control para vehículos aéreos no tripulados, radiogoniometría y módulos optoelectrónicos para localizar y rastrear objetivos.
Está especialmente diseñado para detectar drones. Claramente, en este caso, sus capacidades de detección no fueron suficientes para detener el asalto aéreo de Ucrania. Se dice que el radar Boldai es uno de los sistemas de defensa aérea y guerra electrónica más avanzados de Rusia. Actualmente, perder un equipo así no solo implica dinero, también afecta el orgullo y la confianza. Probablemente los comandantes rusos no esperaban que un equipo tan avanzado fuera destruido por drones enemigos baratos y simples. Los efectos de estos ataques se están acumulando uno por uno. Aunque los fantasmas no siempre son responsables de todo, suelen participar en los ataques más dañinos y decisivos. A finales de septiembre, la Agencia de Inteligencia Militar, Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, difundió videos e informes de un exitoso ataque fantasma en la Crimea ocupada. El objetivo fue la base aérea Kasha, ubicada a las afueras de Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea. Estos drones, pilotados por operadores fantasma, destruyeron 4 equipos rusos, 2 aviones de transporte y 2 estaciones de radar, 2 aeronaves enemigas AN-26 y radares costeros. Otra presa para el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, fantasma en Crimea. Maestros de la Unidad Especial del Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, del Ministerio de Defensa de Ucrania. Los fantasmas siguieron eliminando objetivos de alto valor del enemigo en la Crimea ocupada temporalmente. Durante la incursión en la península, fuerzas especiales ucranianas incendiaron 2 aviones Antonov, 26 rusos, y atacaron una estación de radar de superficie y el radar costero MR-10M1-MISM-1. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania registró el 24 de septiembre de 2025 las pérdidas del ejército de ocupación ruso en Crimea, causadas por combatientes del Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Los aviones Antonov 26 eran aeronaves de transporte multipropósito, utilizadas principalmente para transportar carga, personal o evacuar a soldados heridos del campo de batalla. Ambos aviones explotaron en enormes bolas de fuego durante el ataque. Según analistas, esto indica que ambos tenían combustible y probablemente eran usados activamente por los rusos. Pero posiblemente, los objetivos más importantes fueron los 2 radares que, como todos los demás que Ucrania ha atacado y destruido sistemáticamente, ayudaban a proporcionar a las tropas rusas estacionadas en Crimea información crucial sobre los cielos y mares circundantes y sobre cualquier dron, misil u otra arma ucraniana que se acercara. Por el fantasma y otros operadores de drones en Ucrania, esos radares ya no existen. Esto aplica para muchos radares en territorios ocupados, especialmente en Crimea. El 30 de septiembre, otro radar en la región fue eliminado. El Comando de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania publicó una publicación en Facebook detallando exactamente lo que ocurrió. Las Fuerzas de Operaciones Especiales atacaron la estación de radar del Sistema de Defensa Aérea S-400 Triumph en la península de Crimea. La noche del 30 de septiembre, Fuerzas de Operaciones Especiales atacaron la estación de radar del sistema ruso de misiles S-400 Triumph. El costoso sistema de defensa aérea enemigo, diseñado contra UAVs, fue neutralizado simbólicamente por drones de ataque de las Fuerzas de Operaciones Especiales. La estación de radar es la vista del complejo S-400 Triumph. Sin un elemento de observación y guía, todo el sistema pierde su capacidad de combate. Las unidades Fuerzas de Operaciones Especiales siguen causando daños graves al enemigo, acelerando su incapacidad para operar en combate. Como indica la publicación, fue una victoria valiosa y un golpe simbólico. Ucrania logró nuevamente usar drones para destruir un sistema creado para detenerlos. Todos estos ataques forman parte de una campaña enfocada en desmantelar la infraestructura de defensa aérea de Rusia en los territorios ocupados de Ucrania, como Crimea. Cuando Kiev destruye un radar o sistema de misiles, debilita las defensas y escudos de Rusia. Esto dificulta que el Kremlin proteja el territorio que ha tomado, mientras abre rutas o corredores para futuros ataques. Por eso Ucrania se ha enfocado de manera tan constante en radares como los NEBO y en los sistemas de defensa aérea S-400. Es una táctica notablemente efectiva, que crea cada vez más oportunidades positivas para Ucrania en el futuro, mientras que deja a Rusia con una cantidad cada vez mayor de problemas por resolver. Como se dijo antes, estos radares y sistemas de defensa aérea no son baratos. Algunos cuestan decenas de millones de dólares o más, y aunque algunos eventualmente pueden ser reparados, otros quedan completamente destruidos cuando los drones explosivos de Ucrania chocan con sus componentes centrales críticos. Rusia queda con cientos de millones de dólares en equipo costoso por reparar o reemplazar.
Y en este momento, el Kremlin está enfrentando algunas dificultades económicas importantes. El rublo es volátil y la inflación sigue alta. El Kremlin destina gran parte de su presupuesto federal al ejército. El país enfrenta una crisis de combustible creciente y reportes de escasez de gasolina en varias regiones, gracias a los ataques estratégicos de drones de Ucrania contra infraestructura de combustible. En un momento tan crítico de la guerra, cuando los avances en las líneas del frente son mínimos y la infraestructura interna está bajo asedio, Rusia simplemente no puede permitirse sufrir este tipo de pérdidas de equipo tan costosas. Además de todo lo demás, no tienen unos cuantos miles de millones de dólares de sobra para cubrir los costos de las reparaciones de radares o reemplazos costosos. El segundo gran problema aquí es que cada vez que Ucrania destruye un radar o un sistema de defensa aérea ruso, se socava la confianza en esa tecnología. A simple vista, los radares que cuestan decenas o hasta 100 millones de dólares y los sistemas completos de defensa aérea aún más, deberían ver a cientos de millas en todas direcciones. No deberían ser dañados ni destruidos por simples drones vista en primera persona que valen mucho menos. Deberían poder detectar los drones que se acercan y sus defensas deberían activarse para derribarlos con suficiente tiempo antes de que siquiera se acerquen. Ucrania lo demuestra continuamente, mientras Rusia lanza grandes enjambres de drones a pueblos y ciudades del país. El sistema de defensa aérea en capas de Kiev detecta y elimina la mayoría antes de que causen daño. Las defensas aéreas rusas parecen menos organizadas que las de sus oponentes, pues muchas han sido eliminadas sistemáticamente por ataques planeados y coordinados. Esto a su vez deja a los comandantes, soldados e incluso al público en general de Rusia preguntándose qué está pasando, ya que, a pesar de presumir de tener una de las mejores tecnologías de radar y sistemas de defensa aérea del mundo, el Kremlin parece completamente incompetente a la hora de usar esas herramientas de manera efectiva para defenderse. El tercer, y quizá el problema más significativo que estos ataques representan para el Kremlin, es el hecho de que cada vez que se destruye un radar, el área que se suponía debía protegerse debilita. De pronto, Rusia pierde ojos que vigilaban el horizonte y buscaban amenazas. Esto vuelve la situación más preocupante para quienes están en tierra, ya que ahora son más vulnerables a enjambres de drones o ataques con misiles. Ucrania poco a poco deja ciego a su enemigo y destruye sus escudos en Crimea. Y con cada vez menos defensas en pie, el control de Rusia sobre la región realmente se está debilitando. Según un exoficial ucraniano de Crimea citado por Radio Free Europe Radio Liberty, a inicios de este año, ahora hay un corredor real para drones y misiles ucranianos. Grandes partes de la región ahora parecen tener una cobertura de defensa aérea reducida, sin ojos en cielo o tierra y con muchos objetivos en riesgo de aniquilación total. Ucrania solo debe lanzar más drones o misiles como los Neptunos de largo alcance, a lo largo de esos corredores y hacia esas áreas que ya no están protegidas por el poder del radar. Incapaz de ver las amenazas acercándose, sin alerta temprana, sin alarmas y sin tiempo para tomar medidas de protección, Rusia será totalmente incapaz de defenderse y se perderán innumerables recursos adicionales. Además, unidades como los fantasmas están destruyendo radares y defensas aéreas a un ritmo tan rápido. Aunque Rusia invirtiera más mano de obra y dinero en repararlos o reemplazarlos, aún así, no podrían responder a cada ataque ni cubrir toda Crimea con los sistemas defensivos necesarios. La región está más débil que nunca, y recuperar Crimea siempre ha sido un objetivo a largo plazo de Ucrania. Ese objetivo podría estar más cerca. Si las fuerzas del Kremlin pierden radares y defensas en la región, solo les quedará dar la orden. Retiro rápido que facilita el avance de las tropas de Kiev para retomar el control. El grupo de 26 naciones, principalmente europeas, y llamado Coalición de los Dispuestos, se reunió el 24 de octubre para debatir su apoyo a Ucrania. Aunque Volodymyr Zelensky no consiguió todo lo que esperaba de la reunión en Londres, Ucrania recibió algunas buenas noticias. El presidente francés Emmanuel Macron anunció un nuevo paquete de apoyo militar para Ucrania, que llegará en pocos días. Aquí tienes lo que incluye el paquete, su impacto en la guerra y cómo se relaciona con los compromisos de Francia con Ucrania. Ahora, antes de la reunión en Londres, Zelensky estaba buscando principalmente dos cosas. Primero, esperaba asegurar más misiles de largo alcance, con los cuales expandir la devastadora guerra de Ucrania contra la infraestructura energética rusa. En segundo lugar, buscaba compromisos para que Ucrania pudiera usar los activos rusos congelados en Europa como parte de las sanciones para financiar su esfuerzo bélico. Hasta ahora, los europeos solo han dado a Ucrania
las ganancias de los intereses de los activos congelados, no los activos mismos. No obtuvo compromisos firmes respecto a ninguno de los dos puntos. Aún se debate el uso de misiles de largo alcance como los Tomahawks y activos rusos. El anuncio de Macron probablemente suavizó mucho la decepción. El paquete anunciado por Macron tiene 3 partes, todas enfocadas en uno de los puntos más débiles de Ucrania: las defensas aéreas. Ucrania lleva meses intentando fortalecer sus defensas aéreas debilitadas ante ataques nocturnos de drones y misiles rusos, que han provocado cortes de energía de emergencia y apagones en todo el país. La primera parte del paquete son misiles interceptores adicionales Aster-15 y Aster-30. Estos son los misiles que arman la batería franco-italiana Sistema de Artillería de Misiles Tierra-Aire MAMBA, el único sistema de defensa aérea terrestre construido en Europa diseñado para contrarrestar tanto amenazas aerodinámicas como ciertos misiles balísticos. Se sabe que Ucrania opera al menos una batería Sistema de Artillería de Misiles Tierra-Aire que fue entregada conjuntamente por Francia e Italia en 2023. Italia informó en 2024 que enviaría otra unidad para reforzar la cobertura, pero no se sabe si ya fue entregada. Además de los sistemas de defensa aérea Misil Interceptador Móvil, 104 Patriot de Estados Unidos y el IRIST alemán, también suministrados. El Solaire Moyen Portiterrestre, que es la abreviatura de Solaire Moyen Portiterrestre, se encuentra entre los sistemas más avanzados actualmente disponibles para las Fuerzas Armadas ucranianas. Es un sistema de defensa contra misiles balísticos tácticos móvil y terrestre, desarrollado por Eurosam, empresa conjunta de MBDA y Grupo Thales. El sistema está diseñado para proporcionar defensa antimisiles de teatro contra una variedad de amenazas aéreas, incluyendo aviones, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos e incluso el notorio Shahid 136 sin IKI. Municiones merodeadoras. Estas son las amenazas que Ucrania debe derribar cada noche. El sistema consiste en una unidad de control de fuego basada en el radar multifunción Arabel X-Band, que proporciona cobertura de 360 grados y puede rastrear hasta 100 objetivos mientras enfrenta hasta 10 simultáneamente. El radar cuenta con centro de control de fuego, módulo de enfrentamiento, generador, vehículo de mantenimiento y recargador de misiles. En el núcleo del sistema se encuentra un vehículo lanzador erector transportador, o vehículo lanzador erector transportador que puede montarse sobre un chasis de camión Renault Kerax 8x8 o un camión Astra Iveco 8x8. Cada vehículo lanzador erector transportador lleva 8 misiles Aster-30 listos para lanzar en contenedores verticales. Eso ofrece una potencia de fuego considerable, especialmente porque los sistemas de artillería de misiles tierra-aire pueden agruparse en una batería capaz de transportar hasta 48 misiles en 6 lanzadores. Cada vehículo lanzador erector transportador lanza 8 misiles en menos de 10 segundos por su capacidad consecutiva. El sistema es muy móvil. Puede desplegarse y retirarse rápido, y solo necesita 14 personas para operar una batería completa. Los misiles Aster-30 prometidos por Macron ayudarán mucho a Ucrania a aprovechar su sistema de artillería de misiles tierra-aire y posiblemente allanar el camino para la introducción de ese segundo sistema italiano. Desafortunadamente, no hay muchos disponibles. Francia opera 7 baterías, Italia 3, Singapur compró 2 sistemas y eso es todo. El misil en sí es bastante feroz. El Aster-30. Bloque 1 es un misil de combustible sólido de 2 etapas con un propulsor tándem que se separa tras el lanzamiento. Mide poco más de 16 pies, tiene 7 pulgadas de diámetro y pesa 992 libras al lanzarse. En la punta tiene una ojiva de alto explosivo de 33 libras con explosión direccional y espoleta de proximidad. El Aster-30 alcanza hasta Mach 4.5, unos 0.87 millas por segundo y tiene un alcance máximo de 62 millas. Puede interceptar objetivos desde 164 pies hasta 124 millas de altitud y aeronaves por encima de 186 millas, aunque el alcance se reduce a la mitad en blancos a baja altitud. El misil usa guía inercial en medio curso con actualizaciones del radar Arabel por enlace de datos y guiado por radar activo en la fase final. Es capaz de interceptar objetivos, realizar maniobras de hasta 60 GK y tiene una alta resistencia a las contramedidas electrónicas. Los misiles Cirrus son letales y cuestan entre 2 y 3 millones de dólares cada uno. Eso los hace mucho menos ideales para derribar los análogos Shahid de fabricación rusa llamados Gerans, que se estima cuestan alrededor de 70.000 cada uno
Sin embargo, son ideales para derribar los misiles rusos Iskander, Kinzhal y KH-101, misiles cuyo costo puede llegar a millones y que normalmente tienen como objetivo infraestructura que vale al menos tanto como eso. Ahora, Ucrania no podrá usar los misiles Aster-15 que Macron también ha prometido en su sistema SAMTI, porque el Mamba solo puede disparar el Aster-30. El Aster-15, desarrollado por Euromisil Superficie-Aire, está diseñado para atacar helicópteros, cazas, misiles y drones. Principalmente se usa en defensa aérea naval, como fragatas francesas e italianas, con el sistema de misiles antiaéreos PAMS. En resumen, las especificaciones son similares a las de su hermano mayor. El Aster-30 mide casi 14 pies. Es más corto, pero mantiene el diámetro de poco más de 7 pulgadas. Es más ligero. Pesa 6.834 libras y lleva una ojiva direccional de 33 libras con radio letal de 65 pies. El Aster-15 tiene un alcance de 186 millas y puede operar hasta 8 millas de altitud, a velocidad máxima de Mach 3, cerca de 3.280 pies por segundo. Como el Aster-30, usa guiado inercial con actualizaciones por enlace de datos y guiado terminal por radar activo. Y también, al igual que el Aster-30, el misil es conocido por su alta maniobrabilidad de hasta 50 km, su trayectoria PIF, su sistema de control aerodinámico y su resistencia a las contramedidas. Es un misil tan serio como lo refleja su precio, de 13 a 26 millones de dólares por misil, pero si Ucrania no puede usarlos con su SAMT, ¿cómo exactamente va a aprovechar los nuevos suministros que Francia está aún a punto de entregar? La respuesta está en la segunda parte del paquete de ayuda militar anunciado por Macron en la reunión de la coalición de los dispuestos en Londres. Incluye la esperada entrega del Mirage 2005F que Francia prometió a Ucrania a inicios de 2024. Después de una ceremonia conmemorativa del Día D, el 6 de junio de ese año. Macron anunció que Francia dará a Ucrania aviones Mirage 2005 antes de fin de año. Entrenar a pilotos ucranianos en Francia. El entrenamiento de pilotos y técnicos en Francia comenzaría en días, se informó entonces. El compromiso inicial era de al menos 6 Mirage, quizá hasta 12. Los 3 primeros Mirage se entregaron en febrero de 2025. Y casi enseguida fueron enviados al combate. El 7 de marzo, uno interceptó un misil de crucero ruso KH-101 durante un ataque masivo, siendo el primer combate registrado de la aeronave. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que sus Mirage interceptaron misiles de crucero entrantes. La aeronave enfrentó al objetivo de frente y lanzó un misil aire-aire. La maniobrabilidad del misil le permitió ajustar su curso en pleno vuelo y destruir el misil KH-101. En ese momento, los analistas sugirieron que el misil que derribó el KH-101 fue el aire-aire francés Mika, que es la munición estándar que lleva el Mirage 2005F. Sin embargo, también pudo haber sido un Aster-15. Ahora que Ucrania tiene más suministros de esta arma, es probable que los Mirage ucranianos usen este misil contra objetivos de alto valor como los KH-101 en el futuro. Esto se debe a que antes de ser entregados, los Mirage de Ucrania fueron modificados especialmente para adaptarse a la guerra en Ucrania, incluyendo la capacidad de disparar misiles Aster-15, la llegada de los Mirage y F-16, únicos cazas occidentales entregados a Ucrania, ha sido una gran ventaja para el país. Ambos aviones son cazas de cuarta generación y no tienen varias características de los de quinta generación, como el F-35 Lightning II y el Dassault Rafael, a la cual Francia está actualizando su flota de Mirage. En comparación con aviones soviéticos como el Mikoyan Gurevich 29 y el Su-27, que son la base de la Fuerza Aérea de Ucrania, el Mirage 2005F amplía notablemente la capacidad de Ucrania. Alcanza 1.454 millas por hora y transporta casi 14.000 libras de carga útil, incluyendo bombas guiadas, armament air-sol, modular, Hammer, misiles aire-air, Mika y Aster-15. Además, se informa que los Mirage de Ucrania fueron modificados para transportar misiles de crucero anglo-franceses Storm Shadow y Scout, que tienen un alcance de aproximadamente 155 millas, viajan a 600 millas por hora y llevan una ojiva de alto explosivo de 992 libras. Estos modernos misiles aire-aire occidentales cuentan con avanzados sistemas de guía por radar e infrarrojos, lo que le da al Mirage 2005F una clara ventaja y combate fuera del alcance visual,
una capacidad para la que el Mikoyan Gurevich 29 y el Su-27 están menos preparados. El Mirage 2005F cuenta con el radar Thales Radar Doppler a Impulsions, un sistema multimodo mucho más avanzado que los radares soviéticos de los MiG-29 y Su-27 ucranianos. El Thales Radar Doppler a Impulsions detecta a larga distancia y rastrea varios objetivos al mismo tiempo. Otorga ventaja clave en combate aéreo moderno frente a aviones rusos, drones y misiles de crucero. El radar detecta 24 objetivos aéreos, rastrea 8 y ataca 4 a la vez. Otra ventaja significativa que ofrece el Mirage 2005F sobre sus contrapartes de fabricación soviética es una mayor conciencia situacional. Con una cabina digital moderna y aviónica avanzada, los pilotos del Mirage 2005F pueden procesar más información en tiempo real, tomando decisiones más rápidas y mejor informadas. En combates de alta presión, el Mirage 2005F es mucho más ligero y maniobrable que el MiG-29 y el Su-27, lo que da a los pilotos ucranianos mayor precisión y flexibilidad en combate cercano. El avión tiene mayor alcance, permitiendo ataques más profundos en territorio ruso o más cobertura aérea a las fuerzas ucranianas. Es más efectivo en diversos contextos operativos que el MiG-29 y el Su-27, cuyos alcances son más limitados. La principal desventaja del Mirage 2005F dado a Ucrania es que no es apto para el combate aéreo moderno. Sus sistemas de detección funcionan a una distancia relativamente corta, de aproximadamente 30 a 50 millas, lo que hace que enfrentarse en combate contra el Sukhoi Su-57 de quinta generación de Rusia sea poco práctico. El Su-57M1 presentado en mayo puede detectar objetivos aéreos hasta 250 millas y rastrear 60 al mismo tiempo, mientras se enfrenta a 8. Se informa que alcanza Mach 2 y tiene un alcance de 932 millas a velocidad subsónica, aunque algunos expertos occidentales han puesto en duda su efectividad, ya que actualmente tiene tan pocos Mirage a su disposición. Simplemente no vale la pena que Ucrania los arriesgue en combate contra lo que, al menos en teoría, son aviones superiores. Uno de los primeros 3 entregados se estrelló por una falla mecánica. El avión quedó inservible, pero el piloto logró eyectarse y aterrizó sano y salvo. Sin embargo, estos aviones siguen valiendo su peso en oro para Ucrania en sus funciones como bombarderos, especialmente en lo que respecta al lanzamiento de misiles Storm Shadow y Aster Quincy. La reciente destrucción por parte de Ucrania de una importante planta química rusa que producía explosivos de pólvora y componentes impulsados por cohetes con misiles Storm Shadow en la región de Bryansk demuestra lo destructivos que pueden ser en este papel. Más Mirage y Aster permiten defender más instalaciones cada noche, cubrir más sectores con lanzamiento vertical de 360 grados y enfrentar salvas mixtas sin agotar los interceptores Patriot, que son cada vez más escasos. Recibir tecnología de punta como los Mirage 2005F es muy distinto a realmente utilizarlos. Aunque no sea lo más llamativo, el tercer componente del paquete anunciado por Macron es quizá el más importante. Ese es la ampliación de los programas de entrenamiento de Francia para que los pilotos ucranianos puedan operar los Mirage. En junio de 2024, Macron anunció que Francia enviaría Mirage a Ucrania y organizaría cursos de 6 meses para entrenar a pilotos y personal de tierra ucranianos. El primer grupo terminó su entrenamiento en diciembre de 2024. El entrenamiento en la base aérea de Nonce, este de Francia, incluyó vuelo, navegación táctica, sistemas de armas y mantenimiento, enfocado en la aviónica avanzada y capacidades del Mirage 2005F. Pilotos y tripulación de tierra entrenaron juntos para garantizar la preparación operativa, con instrucción en inglés para el personal ucraniano. No está claro cómo se ampliará el programa de entrenamiento, pero probablemente incluirá más pilotos y personal de tierra, y posiblemente capacitación en nuevos sistemas de guerra electrónica instalados en los próximos Mirages. Sin duda, con el tiempo surgirán más detalles y se darán más actualizaciones a medida que esto ocurra. Las nuevas armas y el entrenamiento ampliado se suman al ya enorme apoyo que Francia ha brindado a Ucrania. El constante apoyo de Francia destaca considerando el creciente caos político y económico que la envuelve. El quinto gobierno francés en 3 años colapsó a menos de un día de ser nombrado en octubre. Fue el tercer gobierno francés fallido en 12 meses. Esto hizo que Moody's cambiara la perspectiva crediticia de Francia de estable a negativa,
citando riesgos crecientes por la fragmentación política que podrían dificultar la capacidad del gobierno para abordar desafíos clave de política, como el alto déficit fiscal y el aumento de la deuda. El anuncio de Moody's llegó el mismo día que el anuncio de Macron sobre la expansión del apoyo militar a Ucrania, lo que subraya el firme compromiso de Francia con Ucrania. A pesar de la presión, en casa no siempre fue así. A finales de 2022, Francia fue criticada por quedarse atrás respecto a algunos de sus homólogos de la OTAN en la primera parte de la guerra. En agosto de 2022, el Instituto Kiel informó que Francia ocupaba el puesto 11 en ayuda militar, con $230 millones lejos de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. Incluso Alemania, históricamente cautelosa con los compromisos militares tras la Segunda Guerra Mundial, había comprometido más de 4 veces lo que Francia. Sin embargo, desde entonces, decir que Francia ha avanzado no le hace justicia. Hasta septiembre de 2025, Francia gastó $10.000 millones en Ucrania, incluyendo $686.000 millones en armas, mantenimiento y entrenamiento. Francia ha dado $314.000 millones en apoyo financiero, incluyendo $267.000 millones al Fondo Europeo para la Paz, que reembolsa a los Estados miembros por entregar armas. A finales de 2023, Francia entregó a las Fuerzas Armadas ucranianas 30 sistemas: César, 6 obuses, TRF, 1 retirados, 4 lanzacohetes múltiples y 10 morteros de 120 milímetros. Los obuses también fueron suministrados con 30.000 rondas de munición y los sistemas antitanque incluyeron 1.002 lanzagranadas de 84 milímetros y 3 sistemas de misiles guiados antitanque Milan. Francia entregó 38 tanques AMX, 10 reconocimiento y combate, con 9.000 rondas, 250 vehículos blindados, 120 todoterreno y 6 camiones para finales de 2023. Ucrania también recibió 160 drones de reconocimiento, 10 detectores de drones de marca desconocida y 30 lanchas inflables, futura de Zodiac. Francia también entregó muchas armas ligeras, incluidas 55 ametralladoras, 7.62 milímetros, 560 ametralladoras de 12.7 milímetros, 1.000 fusiles FAMAS y 20 rifles francotirador. Incluían 17 millones de cartuchos de 12.7 milímetros, 11 millones de cartuchos ligeros para armas cortas, calibres 9 milímetros y 5.56 milímetros, 10.500 granadas y 3.600 minas antitanque. También se han suministrado artículos varios como gasolina, equipo de protección como chalecos antibalas y cascos, botiquines de primeros auxilios y equipos de comunicación y navegación. Francia ha entrenado a unos 10.000 soldados ucranianos en Francia y Polonia, incluyendo un programa para una brigada con equipo francés. Este es el apoyo esperado de una nación con la que Ucrania tiene un acuerdo de seguridad bilateral. Aunque no es un pacto de defensa mutua como el artículo 5 de la OTAN, el acuerdo firmado el 16 de febrero de 2024 define los compromisos de seguridad a largo plazo de Francia con Ucrania, incluyendo cooperación militar, política, financiera y humanitaria. Incluye ayuda para proteger y restaurar la integridad territorial de Ucrania, disuadir futuras agresiones rusas y apoyar su integración a instituciones europeas y euroatlánticas, como la Unión Europea y la interoperabilidad con la OTAN. El acuerdo abarca cooperación en comunicación estratégica, ciberseguridad, protección de infraestructura crítica, defensa aérea, inteligencia, contrainteligencia y colaboración industrial para mejorar la estandarización e interoperabilidad. Este último anuncio parece ser una prueba más de que se puede confiar en Francia para respaldar sus palabras con dinero y poder militar. Descubre cómo Ucrania busca recuperar todo su territorio de los invasores rusos en nuestro último video. Y asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas las últimas noticias militares de Ucrania, Europa y más allá. Gracias por vernos.